Mi nombre es Juan Felipe Roballo, residente de oftalmología de Valle. Y en la noche de hoy voy a compartir después el caso que les envié, de la discusión, el análisis crítico del tema a tratar, que sería unas complicaciones frecuentes y raras posterior a una cirugía de filtración para niños que presentan glaucoma congénito. Un estudio que se llevó a cabo en el transcurso de 5 años, donde básicamente se desarrolló por el doctor Mohamed Sayed, y pues nos va a dar unas cifras y unas estadísticas bastante interesantes. Entonces, acá tenemos el título del artículo. Como les decía, este el enfoque del estudio es una investigación, un artículo de investigación original que está adscrito al Journal Europeo de Oftalmología. Esta es una revista perdón, acá donde ustedes ven la estrellita tenemos el DOI del artículo, que básicamente es como la identificación o la cédula de y que llama la atención que solamente tiene un único autor, que es el doctor Mohamed Sayed, que es el que se encargó de todo el desarrollo del artículo. Entonces, por acá, con respecto a la revista, el Journal Europeo de Oftalmología se fundó en el año 1991. Básicamente hace publicaciones cada 2 meses, y se dedica a esas publicaciones. Son referentes a investigaciones originales que son revisadas por pares, revisión de pares, que hablan de observaciones clínicas e investigaciones de laboratorio que tengan relevancia clínica, que se estén centrando en técnicas diagnósticas y quirúrgicas, pero que también va a hablar de actualizaciones en instrumentos y de terapias, resultados de ensayos clínicos, y que a su vez también va a hablar sobre nuevos hallazgos en investigación clínica. Entonces, esta es como más o menos como el logo, como la referencia de la revista. ¿Cuál es el factor de impacto de esta revista? Entonces está en 1.642. Recordando que el factor de impacto básicamente lo que hace es medir la frecuencia con la cual ha sido citado un artículo promedio de una revista en determinado año. Entonces, este factor de impacto es reconocido como el índice biométrico más utilizado, y que va a servir para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de determinada revista dentro de un mismo campo científico. ¿Cómo se calcula este factor de impacto? Entonces, lo que se hace es tener en cuenta el número de citas recibidas en determinado año, sobre artículos que se publicaron en los 2 años anteriores a ese año. Y esto se va a dividir sobre el total de artículos publicados también en esos 2 años. ¿Qué tienen en cuenta? ¿Qué puede influir en el factor de impacto de una revista? Entonces, puede ser la fecha y la periodicidad con la que hacen las publicaciones, o el tamaño de los artículos. El idioma también influye, la especialidad que está publicando y las categorías temáticas de la revista. Acá en esta gráfica les traigo un ejemplo de cómo se calcula el factor de impacto de X revista. En este caso se estaría hablando de una revista de psicología, donde ellos quisieron calcular el factor de impacto para el año 2016. A ellos les da un resultado de 1.344, pero ¿cómo llegaron a esto? Tuvieron en cuenta en el numerador el número, como les dije, el número de citas que se presentaban en el 2016 de los artículos publicados entre el 2014 y el 2015. En este caso fueron 133 para el 2014 y 43 para el 2015. Entonces les digo 176. Y sobre el denominador, entonces colocaron el número de artículos publicados tanto para el año 2014 como para el 2015, que en este caso sumaron 131. Entonces hacen la diferencia y eso les da el factor de impacto, que en este caso sería de 1.344. Entonces, la idea es que los factores de impacto tiendan a ser como por encima del 1, para que se tenga pues como
una buena impresión de esa revista. Bueno, analizando el artículo, entonces me baso en la guía Stroop, que básicamente lo que hace es como tener en cuenta los 22 ítems que tiene la revista, que se basa en los estudios, en los 3 estudios más importantes que se realizan en la epidemiología analítica observacional, que serían los estudios de cohorte, serían los estudios de casos y controles, y los estudios de cohortes transversales. A grosso modo, los estudios de cohortes lo que van a determinar es la incidencia, los estudios de casos y controles, pues una comparación y tener puntos de referencia y comparación. Sabemos que los estudios transversales, pues más que todo van a medir es prevalencia. Entonces, introduciéndonos en el artículo, por acá arriba tenemos lo que sería el título, donde mostré ahorita el título, unos datos de la revista. Acá arriba a la derecha, una parte del artículo habla sobre el sitio geográfico donde se desarrolló. En este caso sería en la Universidad de Sohar, en Egipto, y dan los datos de correspondencia del autor. En este caso sería lo de la universidad y sería lo de su correo electrónico. En la primera página, esto acá viene siendo como la primera página del artículo. En esa primera página se incluye un abstract que tiene 4 componentes principales en general, que son como el propósito, los métodos, los resultados y las conclusiones. De cada ítem, entonces, dan como lo más macro que se necesita mostrar para, como de cierta forma, cautivar a los lectores, y nos va introduciendo de manera muy superficial a lo que podría tratarse el artículo. Entonces, ahí en el propósito, entonces, parte de los objetivos, cómo lo hicieron, además reportan unos objetivos secundarios. Ya en los métodos hablan de la clase del estudio que se llevó a cabo, hablan pues de las fechas y cómo lo llevaron a cabo. En los resultados, lo que quisieron medir, lo que encontraron, fueron unas complicaciones tempranas, unas tardías, unas complicaciones inusuales, de las cuales ya vamos a hablar mucho más adelante. Y finalmente las conclusiones, donde pues, con los hallazgos, y después de hacer la discusión, sacan pues, estas respectivas conclusiones. Más abajo, lo que se reportan es unas palabras clave, los keywords, que pues, nos van a habilitar, que se habla de glaucoma congénito, procedimientos y, lo más importante, conocer las complicaciones. El artículo fue recibido el 1 de octubre del año 2020 y fue aceptado el 15 de diciembre del mismo año. O sea, es un artículo que realmente está muy fresco, está reciente, tiene 4 meses. Entonces, ya metiéndonos en el artículo, en su primera parte, la introducción nos va como a poner en contexto sobre el tema a tratar. El glaucoma congénito. Lo que nos quiere decir es que en algún momento estos pacienticos con glaucoma congénito van a necesitar cirugía. De hecho, este lo define como el pilar del tratamiento. Habla de que el manejo del glaucoma congénito generalmente es un desafío, porque tiene un alto potencial de fracaso y de complicaciones también. ¿Qué factores pueden influir en esto? Pues las características inherentes propias de un ojo pediátrico, y además de un ojo pediátrico que está agrandado, tiene una esclera, está estirada, está adelgazada, que presenta baja rigidez, y otras estructuras que están sometidas también a estos cambios, como la córnea y las estructuras del segmento. Entonces, generalmente, si hablamos del glaucoma congénito, pensamos en cirugía, y se dice que este tratamiento quirúrgico está disponible, o sea, lo que se ofrece, las técnicas que están para esta patología, se ha mantenido constante durante muchos años. No ha presentado mayores cambios. Hablan también de que cada opción quirúrgica tiene sus ventajas y desventajas, con una tasa de éxito que puede ser variable, pero lo importante es que eso va a influir, que el paciente que se vaya a operar sea elegido de manera apropiada. Generalmente, los pacientes a los que se realizan procedimientos combinados, parece ser que esta fuera la mejor opción para los casos de glaucoma congénito. ¿Por qué? Porque hablan de que el procedimiento combinado va a proporcionar una ventaja
la capacidad de realizar trabeculectomías, si la trabeculotomía no fue eficiente o si si presentaba un grado de fracaso. Juan, Entonces, ahí es importante, pues digamos que eso no hay una verdad como absoluta en el tema de escoger, digamos, el abordaje quirúrgico. Digamos que el concepto grande es que el glaucoma congénito, a diferencia del glaucoma en el adulto, tiene como opción, digamos, terapéutica primaria la cirugía, ¿sí? Y ya, digamos, teniendo en cuenta eso, uno tiene que, o uno ve muchas variantes, pues, digamos, de preferencia. Hay quienes arrancamos por cirugía de ángulo. Cirugía de ángulo me refiero a una trabeculotomía, o hay quienes hacen una goniotomía. Y posteriormente, de forma escalonada, digamos que si esta falla o cuando empiece ya a fallar después de la trabeculotomía, que eso puede pasar con relativa frecuencia, pues pasamos a la trabeculectomía. Porque de todas maneras la trabeculectomía pues es una cirugía filtrante que pues que no es lo mismo tener una cirugía filtrante en un niño a un adulto. Entonces, pues yo personalmente prefiero darles la oportunidad al tiempo máximo que se pueda con la trabeculotomía, pero siempre, digamos que cuando uno planea entrar a hacer una trabeculotomía, en la cabeza tiene que tener que eso puede no funcionar porque esos son cirugías que son bastante complejas y no siempre es tan fácil encontrar el canal de Schlemm y hacer la trabeculotomía. Entonces muchas veces te puedes, o sea, puedes entrar a hacer una trabeculotomía, no lograr hacerla y tenés que pasarte a hacer una trabeculectomía. Pero hay otras personas que entran y hacen ambas cosas a la vez. Entonces, esto no tiene un mejor y un peor. Yo pienso que hace también parte de, pues como de la experiencia de cada cirujano. Pero digamos que el concepto grande es saber que si uno va a entrar a hacer una trabeculotomía, tiene que ir preparado también y tener todo lo necesario para hacer una trabeculectomía en caso de que no se pueda hacer la otra. exacto. Entonces, al final de la introducción, siguiendo pues como el esquema, se plantean los objetivos. El objetivo principal en este artículo, en este estudio, era identificar y determinar la incidencia de complicaciones postquirúrgicas tempranas y tardías después de hacer el procedimiento combinado que fue trabeculotomía combinada con el uso de mitomicina C para el glaucoma congénito. Como objetivos secundarios, querían también informar la ocurrencia de algunas complicaciones raras, inusuales, quirúrgicas y la experiencia del autor sobre su gestión. Bueno, entonces, esta primera parte, la introducción, acá tenemos un fragmento de la guía Stroop para estudios analíticos observacionales. Recordemos que son 22 puntos. El primer punto data sobre el título de resumen, que para este caso, o sea, se indica el título o el resumen del diseño del estudio. No tanto en el título, se podría entender, porque es un estudio a 5 años, pero sí en el abstract, sí en los métodos describen qué clase de estudio es. Y de hecho, el abstract de este estudio sí proporciona como una información concreta de lo que se ha hecho, actualizarnos, y de lo que pues, se quiso hacer con este estudio, una pequeña parte de discusión y al final pues, bueno, las conclusiones. Una parte introductoria colectiva. Bueno, eso es, pero en título y en introducción, entonces está el trasfondo científico que también aplicaría y al final sí cumple con los criterios de indicar los objetivos principales, específicos y pues, a lo que se quiere llegar. Bueno, dándole continuidad, entonces ya pasamos a lo que sería la parte de los pacientes y los métodos de este estudio. Entonces, recordando, es un estudio observacional retrospectivo, se ejecutó entre febrero de 2015 y febrero de 2020, exactamente 5 años, en el Departamento de Oftalmología de la Universidad de Sohar en Egipto.
Como todo protocolo de investigación, este tiene que pasar por su componente ético para poderse llevar a cabo. Entonces fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de la Universidad de Soja, Facultad de Medicina, y se llevó a cabo pues, de acuerdo pues, a la declaración de Helsinki, y que sabemos que es como la máxima autoridad en cuanto a la, a la, a la, a la a los estudios pues, en humanos, al componente ético de poder llevar a cabo estos estudios, sean de cualquier índole. Entonces fue autorizado por acá. Y todos los ojos, hay que tener en cuenta que todos los ojos fueron examinados y operados por un solo cirujano, que en este caso sería el mismo doctor, el doctor Mohamed Sayed, después de haber obtenido, obviamente, el consentimiento informado de los papás. Entonces, ahí como para mostrarles un poquito, geográficamente, Soja una ciudad que se encuentra localizada en el centro de Egipto. Tiene aproximadamente casi 6 millones de habitantes, están sobre 61 metros, están casi a nivel del mar. Como, bueno, ahí tienen el mapa. Y pues cuando uno se mete a buscar datos sobre esta localidad, uno encuentra algo que es llamativo, que en el 2019 se tuvo un accidente de choque de dos trenes que dejó pues, bastantes muertos y heridos. Entonces, no es que sea algo como muy conocido a nivel mundial, pero pues sí, como sus componentes. Bueno, dentro de los criterios de inclusión y exclusión, que eso hace parte de los estudios observacionales, en este caso es un estudio de entonces, ¿qué tuvieron en cuenta para la inclusión? Todos los niños que presentaron glaucoma congénito, que no habían sido tocados con el diagnóstico, pero sin ninguna intervención, o ojos que habían ya tenido una cirugía de glaucoma previamente fallida, fracasada, como una trabeculotomía, trabeculotomía o ambas. Y que estos niños fueran niños o niñas fueran mayores de 3 meses. Y como criterios de exclusión, lo que hicieron fue, o sea, no incluir niños que no continuaron con el seguimiento, los niños con otras clases de glaucomas secundarios. Recuerden, la otra vez pues, hablamos de había glaucomas secundarios, ya sean por disgencias o por causas externas traumáticas. Y niños sometidos a otro tipo de procedimientos diferentes al procedimiento combinado, del cual pues, queremos hablar en este estudio. En cuanto a los métodos, los datos se recopilaron de manera retrospectiva por registros médicos a lo largo de 5 años y lo que se tuvo en cuenta fueron las variables en cuanto a edad, sexo, lateralidad, el diámetro corneal transverso, la presión intraocular, la radio de copa de disco y las complicaciones que se presentaron tanto intra como postquirúrgicas. Escriben que el examen se hizo bajo anestesia general. Ellos tenían un protocolo estandarizado en el departamento de oftalmología de la localidad. Todos los exámenes los hizo el mismo oftalmólogo, que fue el doctor Sánchez, el autor del artículo. La medición de la presión que utilizaron fue la tonometría de aplanación a través del tonómetro de Perkins, y el diámetro corneal transverso lo midieron con los calibradores manuales. El examen del segmento anterior usaban una lámpara de hendidura de mano. El examen del segmento posterior se hizo pues cuando la córnea lo permitía, cuando estaba lo suficientemente clara para evaluar fondo de ojo con la oftalmoscopía indirecta. El examen del ángulo lo realizaban a través de un goniolente de Gorman. Solamente aplicaron realización de ecografía si no era posible evaluar desde el fondo de ojo pues por la BMC, por la biomicroscopía. Y se tomó la huesa visual sin corregir y mejor corregida, basándose pues, en las pruebas de imágenes de CAI o de la ficha de Snellen, la cartilla de Snellen, para pues, tener en cuenta pues, la edad del paciente. Bueno, eso en cuanto a métodos. Acá lo que se va a hacer es como hacer una descripción del procedimiento que ellos ejecutaron allá. Entonces, recordando que el procedimiento fue ejecutado por el mismo cirujano, que es el mismo autor
Entonces, a grosso modo, este es como el paso a paso del procedimiento combinado que hicieron. Entonces, primero colocaron la estructura de tracción corneal al 14 meridiano, con el peril 8.0, pasaron a la peritomía conjuntival en el cuadrante superior y después hicieron una peritomía en la zona quirúrgica. Empezaron a diseñar el colgajo, es un rombo, un triángulo, pero bueno, es de espesor parcial de más o menos 4 por 4 milímetros. Hicieron el colgajito y lo disecaron hasta alcanzar más o menos 2 milímetros de distancia de la córnea clara. Posterior a esto, aplicaron mitomicina C a 0.4 miligramos por mililitro durante 1 minuto y de ahí hicieron una irrigación completa para sacar lo que quedara de esto. Luego hicieron la paracentesis en el puerto lateral, la córnea temporal, para hacer como lo hicieron en forma de túnel largo autosellado, y luego hicieron la identificación del canal de Slen con incisiones radiales, ellos definen ahí con una super cuchilla, en el lecho del colgajo, en la región de la esclera, para luego así pasar a hacer luego la trabeculotomía. Yo ahorita les muestro de forma, aquí voy a escribir el paso a paso, pero ahorita les muestro esto de otra forma. Entonces usaron las sondas de trabeculotómicas, tanto para la derecha como la izquierda, y la idea es que tenían que meter toda la longitud del trabeculotomo, el canal de Slen, luego barrer en la cámara anterior, temporal y nasal, y tratando de cubrir los 140 grados que se necesita para hacer esto, unos 70 grados para cada lado. Luego, en cuanto a la trabeculectomía y la iriectomía, o sea, las ejecutaron ambas, trabeculectomía y iriectomía, luego hicieron el cierre del colgajo de la esclera y luego las suturas de la conjuntiva. Dejaron un parche ocular posterior a esto y un protector ocular. Y en cuanto al postoperatorio, entonces manejaron con ciclopentolato al 1%, aplicando 5 veces al día, y manejaron con antibiótico con esteroide, en este caso Moxidexa, primero a las 2 horas, cada 2 horas durante 2 semanas, luego pasaron a 5 veces al día hasta completar el mes de la sequía. Y estos medicamentos se fueron modificando en el transcurso de los controles, pues, la evolución de cada uno de estos pacientes. Entonces acá les voy a mostrar unos fragmentos de lo que sería como un procedimiento combinado, pero bueno, acá les dejo para que lo vean. Las suturas de tracción, cómo habían hecho la peritomía, haciendo la disección Roma, separando un poquito la conjuntiva del ateno. Acá el siguiente video es un poquito más adelantadito, ya habían diseñado el colgado. Esa parte ahí es ahí, bueno, dos cosas. Una, nosotros usualmente utilizamos los reparos nasal y temporal porque ahí toca ponerlo en córnea clara. Y pues digamos que es un poquito más riesgoso de hacer de pronto una incisión perforante. Entonces nosotros lo utilizamos epiesclerales nasal y temporal y hace exactamente lo mismo. Y ese punto de hacer el flapcito, hay quienes lo utilizan triangular. Creo que ahí el estudio creo que lo describen como triangular, ¿no? Sí, lo describen triangular. Sí, este es otro. Es otra opción, sin embargo, acuérdense que estas escleras no son como las escleras de las trabeculectomías de los adultos, que son una cosita firmecita, sino que esto hay una babita, un moquito ahí enclenquecito.
Entonces, yo pienso que tiene más riesgo hacerlo triangular que hacerlo, o sea, es más fácil hacer la disección cuando uno lo hace rectangular que cuando lo hace triangular. Exacto. Pues. Sí, ahí noté un errorcito de la que está narrando y generalmente uno no espera que tenga un exudado, sino es un plan sudado de una cosa, no sería ningún proceso séptico. Pero bueno, ahí están avanzados en la cirugía. Y, bueno, no, les voy a mostrar el video intermedio que se adelantó un poquito, donde quiero que vean Sí, cómo se hace el yo punch. me perdí, y no sale tampoco la trabeculotomía, ¿cierto? ¿O no la vi? No, no, acá, es que se adelantó. Quiero que vean Ah, cómo se hace el punch, se obtiene el ostium y cómo se ve la malla trabecular de bonito ahí. O sea, todo el video 1 al 3. ¿esto es un niño? ¿Esto es un ojo de un niño? Eh, no tan, Mm, no tan, no tan niño, pero yo tampoco no tan creo que viejo. eso sea un ojo de un niño. Fíjate las distancias tan grandotas, ¿no? Bien, Yo creo que eso ahí es un está. ojo adulto, Más bien, sí. Bueno, pero bueno, es el mismo concepto. Lo sí, que más difícil. sí, no, y ese punch es, o sea, es muy diferente, o sea, ahí quedó súper bien hecho y muy bonito el procedimiento. Entonces ahorita sí pasan al cierre del colgajo y pues el procedimiento termina cuando se asegura de que no haya un filtrado mayor, que la cámara esté formada, luego proceden a suturar la conjuntiva y después de suturar la conjuntiva, pues verifican que no esté filtrando pues, a través del mismo tampoco. Bueno, eh, Bueno, dándole continuidad entonces en los métodos, entonces, con respecto al seguimiento, la evaluación se llevó a cabo durante 5 años, correspondiente a visitas en el primer día al segundo día del posquirúrgico, luego a la semana, luego al primero, al tercer y sexto mes de la cirugía, y según pues revisando pues lo que encontraban en cada examen, pero, o sea, fueron espaciando eso cada 6 meses en intervalos no mayores a 6 meses. En el examen de seguimiento se enfocaban en tres cosas principalmente: la medición de la presión intraocular, el diámetro corneal transverso y el fondo de ojo con su respectiva evaluación de radio de copa de disco. Se informaron mediciones, trataron de informar todo lo que reportaban en los seguimientos y al final informa que la extracción de la sutura la realizaron al mes del postquirúrgico, la sutura de la conjuntiva. La estadística usaron un software pues, estadístico pues, americano para evaluar los datos. Realmente no es que fuera un superanálisis, un estudio que es informativo, no es tan profundo. Analizan las variables categóricas, las nominales, usan medidas
sea, las categóricas con porcentaje y las numéricas con medidas de tendencia central, en este caso pues para la medida y la desviación estándar, y aclaran que definieron complicación como si estaba presente o ausente, independientemente del tiempo de seguimiento y el número del evento. Entonces, acá tenemos como todos estos estudios, en cuanto se analiza, entonces es muy representativo colocar las tablas y las figuras. Tenemos la primera tabla que va a hablar es de los datos demográficos y cooperativos de los pacienticos. Entonces, acá en la primera parte están los datos demográficos y el número de ojos y su respectivo porcentaje de cada una. Entonces, fueron 190 ojos de 109 pacientes. Reportaron como glaucoma congénito en un solo ojo en 29 pacienticos, correspondería a un 26%, y bilateral en 80 pacientes, que serían un 73.3%, que esto está muy afín a lo reportado en la literatura, que reportan que más o menos un 75% de los pacientes con glaucoma congénito presentan compromiso bilateral. De estos 109 pacientes, la mayoría fueron mujeres, 59 de estas, 59 niñas, el resto fueron varoncitos. Y en cuanto a la distribución de los ojos comprometidos, similar, 96 ojos derechos comprometidos y 94 ojos izquierdos, también con el compromiso. De esos 190 ojos, 169, o sea, casi un 90%, eran ojos que no habían sido tocados para nada. Y el resto, 21 ojos, ya eran pacientes que habían presentado algún tipo de procedimiento. En los parámetros prequirúrgicos, entonces, tuvieron en cuenta la edad, la presión intraocular, el diámetro corneal y el radio de copa de disco. Entonces, en cuanto a la edad, una media fue de una media de 1.6, con una desviación de casi 17, desviación estándar. La presión intraocular tuvo una media de 18.6, con una desviación estándar bastante considerable. El diámetro de la córnea fue a partir de 13, la media fue de 13.1, pues reportado en la literatura es que córneas mayores de 13 milímetros deben tenerse en cuenta, y estudiarse para la congénito. Y una radiocopa de disco que tuvo una media de 0.6, una desviación estándar de 0.2. Son como los principales parámetros demográficos. Tenemos esta figura 1 de un Felipe, diagrama. fíjate que, devolverte un poquito, fíjate que la edad de los niños no eran niños tan chiquitos, ¿no? Ajá. Eso también es importante porque los glaucomas congénitos digamos, severos, tienden a aparecer más temprano en la vida. Sí, Entonces, obviamente, esos pacientes que tienen cuadros más severos, pues son glaucomas de mucho más difícil manejo que los que aparecen más tardíamente. sí, varios autores reportaban que esos casos severos se veían antes de los 6 meses, algunos dicen que a los 5 meses, otros que a los 3 meses, pero para este estudio estos fueron los que reportaron, un poquito más grandecitos. Ajá. Bueno, ya acá entonces seguimos con el diagrama de resumen lo de los ojitos, que el número de pacientes, el número de ojos, los que fueron tocados y los que estaban pues íntegros en intervención, de esos cuáles fueron unilaterales y bilaterales. Y bueno, este estudio en este caso aplicó haberle puesto un diagrama de flujo bastante sencillo. Entonces, acá en método tenemos esta segunda parte de la guía Stroop para esos tipos de estudios. En cuanto al diseño del estudio, pues sí hablan de elementos claves del diseño del estudio. Aplican unas cosas y no aplican, pues, lo que la mayoría no la aplicaron. Pero para este caso, en estudios observacionales, sí escribieron los criterios de inclusión y exclusión. Fuentes, pues, dicen que fueron 190 ojos de los registros de historias clínicas y tuvieron en cuenta, pues, sí, cómo lo llevaron a cabo. En
cuanto a las variables, pues sí, dentro de los datos de al estudio, tuvieron en cuenta variables sociodemográficas, pero no describen, no profundizaron tanto en decir cuáles pudieran ser confusoras o que tuvieran algún otro tipo de que fueran modificadoras de efecto. O sea, pero esto es la verdad para mí es un análisis que es como muy básico, no necesito hacer, no digo como para extenderse hasta allá. Las fuentes de datos, pues las historias clínicas, los seguimientos, no hacen como mucho énfasis en el manejo de sesgos, pero pues, eh, eh, a ver, este tiene, para mi juicio, tiene algo importante, es que fue hecho por un solo autor, el autor pues, hizo un gran trabajo, él mismo me tomó la labor de hacer todo lo del estudio y pues pienso que esto pues contribuye a que la información sea pues, mejor manejada. El tamaño muestral entonces ya hablan de los 190 ojos y método estadístico, entonces lo que les dije fue, tuve en cuenta fue como las medidas de tendencia central para las variables numéricas y categóricas manejadas. Pasando ya a los resultados, entonces, bueno, los 190 ojos, sean pues 46% eran hombres, la edad que escribimos en la tabla, pero entonces ya empiezan a introducir unas complicaciones. ¿Qué dicen? Que las posquirúrgicas tempranas se desarrollaron en el 40% de los ojos. Entonces, 40% es un porcentaje considerable. También se desarrollaron complicaciones raras y de esas complicaciones también, de las que se presentaban de forma tardía, después ellos dicen que fue después del primer mes del posquirúrgico, la principal que se presentó fue el aumento de la presión intraocular, que también requirió manejo médico o alguna otra cirugía en un 16.5 de estos posquirúrgicos. Sí, la verdad es que una gran parte de los pacienticos, aún con cirugía, van a necesitar hipotensores, ¿no? Sí. Eh, Acá tenemos la tabla 2 que habla ya las mediciones de la presión intraocular que se tomaron en los seguimientos en diferentes tiempos. Entonces, recordamos que ellos partieron de hacer eso a la semana, luego al mes, a los 3, a los 6, luego a los 9 meses, un año, 2 años, y así pues ellos lo fueron espaciando. Pero vemos, a grosso modo, que al inicio, los primeros días, primeras semanas de postquirúrgico, estos pacienticos tenían las presiones bajitas, estaban prácticamente hipotensos. Entonces iniciaron con una PIO de 3.7, pero con el paso de los meses se fue notando que esta fue elevándose sin llegar a pasarse a más de 10 milímetros de mercurio. Entonces, esto es lo que nos quiere mostrar esta tabla 2. La tabla 3, esta me parece que es como la tabla más explicativa, porque ya nos va a empezar a reportar los objetivos del estudio. Ya empieza a hablar de cuáles fueron las complicaciones tempranas, cuando se hizo el procedimiento combinado descrito. Entonces, estas fueron las siguientes. Una cámara anterior estrecha se presentó en 31 ojos, en el 16.3% de esto. Y sumado a esto, se presentaron las que se presentó también estas cámaras estrechas que tuvieron que requerir su sutura del flap escleral, se presentó en 4 ojitos de esto, pero la segunda complicación en cuanto a cantidad, o sea, la primera, la que más se presentó fue la cámara anterior un poco profunda. Pero la segunda que se presentó en cuanto a cantidad de pacientes con esta fue la presencia de IFEMA, que se presentaron en 10% de estos posquirúrgicos. Y se presentó también el desprendimiento coroideo seroso y desprendimiento coroideo hemorrágico, pero en unos porcentajes mucho menores. 2% para cada uno de esos desprendimientos se corresponderían a 4 ojitos. Ya pasando a lo que serían las complicaciones raras que ellos definen, entonces son las siguientes. Hablan de que
3 pacientes presentaron un síndrome de Cushing iatrogénico. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. También un paciente presentó queratopatía tóxica, ya veremos por qué. Otro presentó hemorragia vítrea, otro presentó un estafiloma intercalar y otro presentó retinopatía por descompresión. Y ya de las complicaciones tardías que se presentaron, entonces como les dije ahorita, la principal fue el aumento de la presión intraocular, que se presentó de 31 ojos también, seguida de la presencia de ampollas quísticas como adelgazadas, se presentaban en el 13% de los pacientes, y la tercera, en cuanto a cantidad, que se presentó fue la formación de catarata. Pero también hubo pacientes, 4 ojitos que presentaron hipotonía con edema de disco. Un paciente presentó inflamación de la ampolla y otro paciente llegó a presentar endoftalmitis. Pero estas complicaciones fueron más tardías. La uveitis, la inflamación de la ampolla, la infección de la ampolla presentó a los 2 años del posquirúrgico y la endoftalmitis se presentó 3 años después del posquirúrgico. Esta es una gráfica que muestra 2 ejemplos de los niños que presentaron hemorragia supracoroidea. El de arriba estaba mucho más comprometido, llegó a presentar hemorragia supracoroidea en los 4 cuadrantes, como ven ahí en las imágenes ecográficas. Y el niño de abajo también presentó, pero era una hemorragia supracoroidea más localizada. Entonces, pues, bueno, ahí está la diferencia en cuanto a estos dos. Para ilustrarles las complicaciones raras presentadas, entonces, esta es una de las 3 niñas que presentó un Cushing iatrogénico. Entonces, en la imagen de la izquierda ustedes ven un ojo antes de la cirugía. Luego, en la mitad ven un niño pues, con la completo Cushing, fascias abotagadas, que bueno, pues ustedes ven bien esa complicación. Y ya en la imagen de la derecha ustedes ven la niña pues ya que se pasó el efecto de ese Cushing, la niña está un poquito más grandecita, pero el mensaje con esto es que este tipo de complicaciones se pueden presentar, que sí, son raras, pero pues hay que tenerlas en cuenta, y obviamente va a depender mucho como de la dosis que se utilice y pues de cierta predisposición de los pacientes. Otra de las complicaciones raras que se presentó fue la presencia de este estafiloma intercalar. Recordando pues que este tipo de estafiloma se presenta entre el limbo y la córnea más, y la esclera más cercana al limbo, que de hecho es una de las áreas más adelgazadas de la esclera. Entonces, este niño lo empezó a presentar acá en la imagen de la izquierda, que está en el círculo amarillo. Lo empezaron a notar en la imagen de la B, ustedes ven que tienen cierto tamaño, pero en la imagen de la C, este estafiloma lo describen como estaba grande, se veía antiestético, se veía bastante feo, pero que afortunadamente para este paciente se pudo resolver con el tratamiento que le hicieron. También ten en cuenta una complicación rara que se puede presentar y que se puede manejar. Ya les digo, pues el mensaje con esas complicaciones, al final les comento cuál es el mensaje también. Y la otra complicación rara que se puede presentar es la presencia de una queratopatía tóxica. En el caso de esta niña se presentó en uno de los 2 ojitos. Esta niña le operaron los 2 ojos, pero en su ojo izquierdo se presentó esta queratopatía y parece ser que el medicamento que la generó fue la moxifloxacina. Entonces ustedes ven como en la imagen de la B está prácticamente esa córnea pues, más de un 80% comprometida, casi un 90%. Pero ustedes ven la evolución, ustedes vieron que llegó a presentar incluso melting de ella, pero que se pudo resolver con los medicamentos apropiados y pues de una manera oportuna. Entonces, tercer fragmento de la guía Stroke, vamos de los puntos 13 a la 16. Entonces, en cuanto a resultados, ¿es que el número de participantes? Sí, eso está claro. Los elegibles, los criterios de inclusión, bueno, listo. Pero no describen
si hubo pérdida de participantes y no describen por qué no hubo pérdida o por qué no decidieron seguir con la, porque no decidieron seguir con el seguimiento del estudio. ¿Hay un diagrama de flujo? Sí, es un diagrama de flujo. En cuanto a datos descriptivos, entonces sí, aquí hay una tabla que habla de las características del perfil de los niños, cuántas niñas, si es unilateral. Bueno. Resumen el seguimiento, sí, para estudios de corte se hacen claramente que el estudio se hizo en 5 años y determinaron cómo se llevó a cabo el seguimiento. Para datos de las variables de resultado, entonces, sí, describe el número de eventos resultados, se va viendo pues cómo, pues, cuáles van las complicaciones tempranas, tardías, cuáles son las raras, eso sí lo cumple. Y en resultados principales también, pero no hablan mucho de los factores de confusión. De hecho, no creo que el análisis del estudio era para esto, y no creo que tampoco se considerara como profundizar en ello. Y en cuanto a otros análisis, pues por lo mismo tampoco es que otros análisis efectuados, porque pues, no hicieron, pues, no fueron más allá de analizar las medidas de tendencia central y las categóricas. Bueno, pasando a la discusión, entonces, esta discusión se habla de algunos resultados encontrados y cómo se comparan con lo reportado en la literatura. Entonces, habíamos dicho que la complicación postquirúrgica temprana más común fue la hipotonía con presencia de una cámara anterior estrecha, que fue en el 16% de los pacientes. De ahí pasaron a que presentaron una incidencia del 10, poquito más del 10% de edema postquirúrgico. Estos idiomas estaban reportados en un rango amplio, algunos decían de un 5%, algunos estudios, otros hablaban de hasta de un 70%. Acá, 4 ojos llegaron a desarrollar desprendimiento coroideo hemorrágico y 4 ojos desarrollaron ulcerosis. Lo importante es que acá todos se manejaron de forma conservadora. Y la incidencia de hemorragia supracoroidea está reportada entre 0.6 a 1.5 después de hacer una trabeculectomía. Pero para este estudio que presentó pues, una incidencia mayor, dicen que puede deberse a la aplicación de maniobras de valsalva postquirúrgica que, pues, que en algún modo algunos pacientes lo desarrollaron. En cuanto a la terapia con esteroides, esta es una causa rara, hablan de extremadamente rara de Cushing, comparado cuando se dan tratamientos para patologías de otorrino y patologías cutáneas, quedando un Cushing iatrogénico. Recuerden que les dije que uno de los pacientes presentó una hemorragia vítrea postquirúrgica y ellos encontraron que el que la presentó tenía asociado a esto, tenía un culto hemangioma coroideo. Entonces a este paciente le hicieron un tratamiento posterior, le hicieron fotocoagulación para manejar esta complicación. Y recordar que estos hemangiomas coroideos típicamente están asociados a otras condiciones sistémicas como un síndrome de Sturge-Weber. El estafiloma que se presentó, y dicen que no estaba reportado en otros estudios, no se había reportado antes. En este caso fue para una niña de 2 años y medio que había tenido una trabeculectomía fallida en el 10º día. Se presentó en el 10º día de la cirugía realizada. Entonces, ustedes vieron que según la foto, este estafiloma empezó, se fue haciendo mucho más grande, tuvo una apariencia bastante fea y se asoció a un aumento de la presión intraocular. Entonces, lo que hicieron fue hacer una ciclofotocoagulación láser transesteral lejos del estafiloma con el objetivo de inducir hipotonía y dando la posibilidad que este estafiloma se retrocediera junto al uso de un vendaje ocular apretado compresivo y gotas de suero autólogo para promover la cicatrización. Al final de todo esto, se ven que de todo esto, pero puede mejorar de forma rápida y obviamente va a mejorar mucho su apariencia.
Uno de los ojos presentó retinopatía por descompresión. Entonces hablan de que la baja incidencia, en este caso, podía deberse a que la mayoría de estos ojos tenían cicatrices corneales que no podían como hacer una buena evaluación prequirúrgica del ojo. Entonces, esa fue como la asociación que encontraron. La presión intraocular postquirúrgica elevada fue la complicación tardía más común. Se desarrolló en el 16.5% de los pacienticos y me reportan que la tasa de recuperación informada previamente para el glaucoma congénito primario fue alrededor del 20%, o sea, 1 de cada 5 pacientes. Los pacientes que presentaron una ampolla quística delgada, o sea, fue casi un 14% de los quirúrgicos como complicación tardía, pero no tan elevada como lo que está reportado en la literatura, que hablan de un 29 hasta un 90%, que me parece un rango pues demasiado amplio. Bueno, dicen que la baja incidencia aplicada, o sea, de esto para este estudio fue debido al uso de la mitomicina C. O sea, el corto uso que se le dio, no más de un minuto de haber aplicado la mitomicina C. Entonces, dieron tratamiento conservador, lágrimas, antibiótico de tora y ungüento, además de vitamina C y factores de crecimiento sistémico. Y le explicaron pues, a los padres hicieron pues, un buen manejo quirúrgico y de enseñarle al niño y evitar que el niño se pueda frotar los ojos y usar también gafas de protección. De 3% de los pacientes llegaron a desarrollar cataratas en este estudio, o sea, 6 pacientes, pero fue mucho menor a lo que se había reportado en general, que era hasta un 12% de los pacientes que eran sometidos a este procedimiento. Y las infecciones que estaban relacionadas con estas infecciones, o sea, en este caso, tanto para la inflamación de la ampolla como la endoftalmitis, se presentaron de forma muy tardía. Como les dije, una a los 2 años y la endoftalmitis se presentó a los 3 años. Pero se hablaba que esto es mucho menor, este rango, este valor, a lo reportado en la literatura, haciendo el mismo procedimiento, que era hasta un 3% de los pacientes que eran llevados a cirugía. Entonces, ya para concluir, para terminar, ¿qué podemos decir? El estudio sí tuvo algunas limitaciones, hablan del porcentaje retrospectivo y no comparativo, y por eso no pudieron hacer un análisis como más, ¿cómo decirlo?, tener en cuenta como los ORs, las confianza, lo de la P, por lo cual sería útil comparar la incidencia de estas complicaciones postquirúrgicas con otras técnicas quirúrgicas para elegir así y acá a concluir cuáles son las más seguras y las más efectivas. Este tercer ítem es muy importante, la doctora nos había comentado también, que en cuanto al manejo quirúrgico del glaucoma congénito está sujeto a muchas complicaciones, tanto en el postoperatorio temprano como tardío. Entonces, en este estudio se desarrolló un seguimiento de estos 190 ojitos pediátricos durante 5 años en una zona del mundo que es conocida también por tener graves casos de glaucoma congénito por presentación inicial. Y este último ítem también me gusta bastante porque habla de que si esas complicaciones se pueden manejar de forma adecuada con una detección temprana, llevan a un favorable y exitoso resultado visual. Entonces, saben cómo detectarlas temprano y tratarlas de forma adecuada. El autor no declaró conflicto de intereses, no recibió ningún apoyo financiero para esta investigación. El autor tiene todo el mérito, pues yo pienso que de una forma le ayudaron también, pero eso es lo que está reportado para este estudio. Esta es la última parte de la guía Stroke para hablar de la discusión. Entonces sí resumen los principales resultados del estudio, discuten las limitaciones, no me queda claro las fuentes de sesgo, que si se puede dar generabilidad al artículo, me quedan mis dudas. O sea, cada población pues, tiene sus características, pero sí hay que tener en cuenta que sería, para aplicarlo, sería tener en cuenta con poblaciones con características muy similares
Y al final, si hablan de pues, otros de cuanto a financiación y conflicto de intereses, sí lo reportan. Y bueno, era todo lo que tenía por compartirle a ustedes. Bueno, Felipe, muchas gracias. Yo creo que en cuanto al tema de sesgos, pues es importante de todas maneras que el artículo se titula como complicaciones de una técnica quirúrgica en específico, pero fíjate que es una sola persona quien hace todos los procedimientos y quien hace el estudio mismo, entonces pues yo pienso que eso puede ser como un factor ahí de sesgo, ¿no? Sin embargo, creo que tiene mucho mérito pues lograr tener una casuística tan grande en una patología que realmente no es tan frecuente. Y creo que el concepto más grande es que la cirugía de glaucoma congénito es una cirugía, digamos, bastante retadora. Fíjate que la tasa de complicaciones descritas en el estudio es alta, ¿sí? Es Bastante. alta y fíjate que este señor, pues yo creo que es de las personas que más opera glaucoma congénito en el mundo, porque tener 190 niños son bastantes, o por lo menos sí un volumen bastante alto. Y fíjate que aún así, siendo pues muy probablemente un experto o una persona de referencia pues de este tipo de cirugías, fíjate que sigue siendo bastante retadora, ¿no? Em, la patología misma es un reto, especialmente cuando son glaucomas más severos, que normalmente digamos que se manifiestan de forma más temprana. Y es entender la fisiopatología del glaucoma congénito, ¿sí? Entonces eso hace que de ahí se desprenda como la dificultad del manejo. Y ya a la hora pues de hablar de la cirugía, pues obviamente es una cirugía mucho más o muy compleja, sin decir pues que la trave de la cirugía de glaucoma del adulto sea fácil, ni mucho menos, pero digamos que esta tiene unas características especiales. eh, la anatomía muchas veces uno no la puede identificar tan bien porque son ojos que están con un buftalmos que los estira tanto que uno pierde como las referencias anatómicas. Son escleras que están muy adelgazadas, son ojitos que son como muy, a pesar de que tienen una, digamos, la presión intraocular alta, pues son ojitos como medio fofos en el sentido de que son como, los tejidos son muy frágiles, entonces, pues es todo un reto y bueno, interesante ver que personas eh, en el mundo pues se dedican a hacer este tipo de cosas y pues chévere porque creo que yo pienso que esto es una de las enfermedades que tiene como más camino por andar en términos de manejo, ¿no? Ahí el artículo lo decía y realmente no ha cambiado mucho en los últimos años el manejo, sigue siendo el mismo. Em, pero pues el concepto grande es ese, ¿no? Es una enfermedad que tiene bastantes retos y no es solamente la cirugía y lograr presiones intraoculares, digamos, meta que uno quiere, sino también entender que esos ojitos hacen defectos refractivos significativos, hacen ambliopías, entonces son niños que tienen que estar, pues obviamente, muchos con tratamiento con gotas aún después de la cirugía. Son pacientes que van a tener seguimiento pues toda la vida con uno, y uno tiene que explicarle a los papás pues qué esperar y qué es lo que se busca lograr. Entonces es una patología que requiere de como de toda la concentración y de como de tratar de brindarle lo mejor al paciente, ¿no? Claro que sí, de acuerdo. Bueno, Juan, muchísimas gracias. A ustedes por su atención. Bueno, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Luego, Hasta luego. Chao. chao.